Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Veo que os estáis incorporando en ese evento. Es un placer veros aquí con nosotros hoy. Mi nombre es Filipín, trabajo en ECODES en ese proyecto de Envision COP y es un placer estar aquí para hablar de esa COP29 y de sus resultados. Como lo sabéis, desde Envision COP hemos sido presentes en esa COP en la cumbre en Bakú durante las 2 semanas. Hemos lanzado boletines cada día que tal vez habéis visto y leído. Eso sería genial. Em, y ya hemos hecho un artículo de valoración final, pero queríamos tener ese espacio hoy con vosotros para valorar juntos no solamente los resultados de la cumbre, sino también lo que pasa ahora, ¿no? Y lo que nos toca hacer antes de la próxima cumbre en Brasil. Y hemos dejado una semana, antes de hablarle a COP29, una semana para superar la resaca de la COP y también un poco la posible decepción del acuerdo final, o por lo menos esa mezcla de emociones intensas. Y hoy tengo conmigo el placer de compartir el espacio con dos panelistas de alto nivel que os voy a introducir ahora mismo. Eh, Conectada desde Chile tenemos María Teresa Ruiz, es la directora ejecutiva de CLG Chile, que es un gremio de líderes empresariales por la acción climática. Y conectada desde España tenemos Lara Lázaro, investigadora principal del Real Instituto Elcano. Muchísimas gracias a ambas por estar aquí hoy con nosotros. Y en el chat os invito también a presentaros. Ya veo que unos lo están haciendo, tal vez unos que conocen, que nos gusta ese tipo de encuentros. Y también a reaccionar, compartir, preguntar, utilizar ese chat como un espacio propio, porque todos sois parte de esa cumbre y sobre todo de su implementación. Entonces, os necesitamos muy presentes hoy con nosotras. Sin más retraso, podemos arrancar y ya voy a empezar contigo, María Teresa, hablando de los actores no gubernamentales, los actores que no son los países, para ya no empezar con el acuerdo final, las negociaciones, lo que es un poco más difícil tal vez de entender, sino por todo lo que está alrededor de esa cumbre. En la COP, María, te he visto abogar un montón por más cumplimiento y liderazgo por parte de las empresas. Y por eso me gustaría preguntarte sobre el impacto de esa COP sobre el sector empresarial. Bueno, muchas gracias, Filipín, por esta invitación y por la posibilidad de compartir y conversar acerca de las impresiones y mensajes de la COP. Efectivamente, yo creo que es importante focalizarse en el rol del sector privado. Estas, si bien parten siendo unas negociaciones de los países, ¿cierto? De los sectores públicos de los países, poco a poco la agenda de los sectores privados ha sido cada vez más relevante y con mayor participación. ¿Y por qué es esto? Porque finalmente esta hoja de ruta que se va generando da indicaciones del tipo de desarrollo económico que van a tener los países y por lo tanto las empresas necesitan tener los mensajes claros, necesitan tener certidumbre para poder realizar estas inversiones, estas ejecuciones, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de esta última COP, yo creo que quiero resaltar el tema de las NDC. ¿Por qué? Porque la NDC finalmente es lo que determina y lo que fija la hoja de ruta para los países. Quizás antiguamente, cuando la emergencia era un poco menos emergencia, pero llevamos harto rato como emergencia, quizás las NDC eran vistos como compromisos ambientales y no ligados a lo que es el desarrollo económico, a la política industrial de los países, y sin relacionarlo tan bien con el sector privado. Quiero decir que en Chile
estamos mucho más integrados. Quizás en otros países esta desintegración todavía persiste, sin embargo en Chile no. ¿Por qué? Porque tenemos una ley marco de cambio climático, además de una NDC. Entonces tenemos esta NDC que es la National Determined Contribution, que es nuestro compromiso con el Acuerdo de París, pero también tenemos una ley marco de cambio climático que está alineada al Acuerdo de París, por lo tanto es la carbono neutralidad del 2050. Tenemos una estrategia climática de largo plazo, lo que significa que nos alineamos a un presupuesto de carbono y ese presupuesto de carbono es dividido sectorialmente entre distintos sectores de la economía y por ahí finalmente llega muy claramente al sector privado, a cada uno de los sectores productivos, ¿no? Al sector minería, al sector industria, al sector agricultura, etcétera. Entonces, si realmente logramos ver y los gobiernos son capaces de transmitir que su hoja de ruta es la NDC, eso es tremendamente potente para el desarrollo económico de los países, ¿ya? Entonces, en este momento, por ejemplo, Chile está, bueno, quiero felicitar primero, partir felicitando, ¿cierto?, por las NDC, tanto de UK, del Reino Unido, como de Brasil. Ambas dos muy ambiciosas, dejando muy en claro el rol de liderazgo que tienen estos países, ¿ya?, a nivel mundial, pero también haciendo este hincapié de decir, bueno, tenemos estas metas, pero claramente estas metas no las puede hacer el sector público solo, ¿ya? Es importante que haga estas metas, es importante que dé certezas y dé claridad con respecto al desarrollo, pero finalmente el que va a implementar en gran medida las acciones va a ser el sector privado. Entonces, volviendo al caso particular de Chile, estamos en esa situación en este momento. Ya hemos hecho 2 trabajos durante el año. Tuvimos primero una mesa que fue un comité de carbono neutralidad y resiliencia, el que fue llamado por 4 ministerios en Chile, donde estaba el Ministerio de Economía, Energía, Ciencias y Medio Ambiente, y de hecho llamó a alrededor de 20 expertos, mayoritariamente del sector privado, para analizar posibilidades a ser incluidas en la nueva NDC para lograr una ambición más potente, que sean soluciones que involucren al sector privado directamente sobre la parte del mandato y que fueran de corto plazo y mediano plazo, ¿ya? O sea, en el fondo un sector público muy claro en que el rol del sector privado tiene que estar muy presente. Por supuesto que parte de los mensajes que salieron de este comité fue el sector privado se puede movilizar en la medida que el direccionamiento y las certezas se den, ¿ya? Y ese es el rol del sector privado, del público, perdón. Entonces, dicho eso, siguiente etapa ha sido una revisión temprana, ya una consulta ciudadana temprana con respecto a la NDC de Chile, que por supuesto, ¿cierto?, está siendo desarrollada en este momento para ser entregada antes de la próxima COP en Brasil el próximo año, ¿ya? Y el sector privado está participando en este desarrollo, ¿ya? Entendiendo que finalmente esto es la hoja de ruta de inversiones de Chile. Ahora, para Chile es bastante fácil desacoplarse, entre comillas, ¿cierto? Desacoplarse más de los combustibles fósiles porque somos un país que no tiene combustibles fósiles, que los compramos. Por lo tanto, por supuesto que tenemos un incentivo a explotar más las energías renovables, por ejemplo, a explotar más los minerales críticos, ¿ya? A incursionar también en lo que es el hidrógeno verde, etcétera. Y todo eso determina nuestra hoja de ruta de inversión y de participación. Lo dejo hasta ahí para seguir conversando. Muchísimas gracias, Teresa. Súper interesante ya de hablar no solamente de NDC, sino de hablar de inversión, la palabra de la COP, financiamiento. Lara, me gustaría hacerte un poco la misma pregunta, pero cambiando el foco, porque sé que has tenido un papel muy difícil en esa COP. Has apoyado el gobierno español en la gestión de su pabellón y de sus eventos. Así que tienes también otra visión y me gustaría que nos puedas hablar de tu balance desde la perspectiva de España y de la Unión Europea. Muchísimas gracias, Filipín y María Teresa, por
por el apoyo que en términos de contenido nos habéis dado al Pabellón de España. Ha sido la verdad es que un placer y un honor contar con todos vosotros y con el sector de la investigación, con el sector privado, en esos 47 eventos públicos que hemos organizado. Eh, pues en primer lugar, creo que es importante resaltar que pese al contexto eh, muy complicado geopolítico a nivel internacional, con los conflictos, con esa segunda elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, con un backlash muy claro con respecto a los resultados que había en Dubái para dejar atrás los combustibles fósiles, y siendo una COP difícil, rara, con textos presentados muy tarde, con una presidencia bueno, que podría haber gestionado los acuerdos quizá de otra manera. El resultado es insatisfactorio, pero imprescindible, yo diría. En cuanto a la financiación climática internacional, tenemos un nuevo objetivo de financiación que asciende a 300.000, al menos a 300.000 millones en 2035, con un objetivo ampliado que reconoce las demandas de los países en desarrollo de llegar a ese 1,3 billones de 12 ceros en 2035. Esto evidentemente es insuficiente para hacer frente a todas las necesidades de mitigación y de adaptación, pero sí es una cifra que triplica la cifra actual en cuanto a los 300.000 millones y los 100.000 que a partir de 2020 anualmente estaban comprometidos. Esto significa también triplicar los fondos el dinero para los fondos multilaterales de clima. También supondría triplicar la contribución de los bancos multilaterales de desarrollo, que son fundamentales en cuanto a la movilización de esa financiación para la descarbonización. Eh, Queda pendiente, y así lo reconocen los expertos, que es fundamental implicar en mayor medida a los ministros de finanzas, es decir, seguir con con esas coaliciones de ministros de finanzas para ahondar en la financiación de la descarbonización. Importante también que se hable y se siga hablando de esas fuentes, y en particular de cómo pensamos en mayores impuestos que pueden venir o mayor financiación que puede venir de la aviación y del sector marítimo. Otro de los resultados fundamentales, además del resultado de financiación, que junto con el análisis del balance mundial y este resultado de financiación darán al mundo pues, un incentivo mayor para que los nuevos NDCs, esos nuevos compromisos determinados a nivel nacional, estén, esperemos, más alineados con el objetivo del 1,5. Otro de los elementos positivos saliendo de esta COP es la adopción de las reglas para el artículo 6, es decir, para esos intercambios bilaterales y multilaterales de derechos de emisión, y en el artículo 6.4 ese mercado global de emisiones, ¿no? Entonces yo creo que esto, que llevábamos una década negociándolo, que teníamos posturas bastante encontradas, unas más laxas de Estados Unidos, por ejemplo, otras más estrictas, que con mayores, mmm, con mayor garantía de calidad y de robustez en las reglas por parte de la Unión Europea. Bueno, pues en Bakú convergen, ya veíamos en el SB60 de junio que había una mayor convergencia para aprobar finalmente este artículo 6, que lo que hace es dotar de eficiencia estática y dinámica esas reducciones de gases de efecto invernadero a nivel global, y puede proporcionar, dependiendo de las cifras que uno maneje, pues decía Ayeta, hasta 250.000 millones de dólares anuales. Quedan preguntas todavía por contestar con respecto a la integridad ambiental de estas reglas, y veremos esas metodologías que se desarrollen, pero es importante apuntar que esto es uno de los resultados
positivos. La Unión Europea quiere, y lo dijo ya el año pasado, un task force internacional de precios de carbono y de diplomacia de mercados. Y bueno, tendremos yo creo que hacer pedagogía con respecto a la utilidad de estos mercados de carbono en cuanto a que las emisiones, la reducción de emisiones se produzca allí donde es más eficiente. Otro de los elementos fundamentales que sale de Bakú es la adaptación. Sabemos que la idea era pues, ahondar en esos 100 indicadores que finalmente en principio se van a poner encima de la mesa en la COP30. Hay un grupo de 78 expertos que va a trabajar en estos indicadores. Es importante que avancemos en el conocimiento de los impactos y en la adaptación, porque eso da un incentivo para la acción a los países. Es cierto que no se ha avanzado en todo. No hay, por ejemplo, un subobjetivo de adaptación dentro del objetivo de financiación, pero sí se reconoce la brecha de la adaptación y bueno, tendremos que seguir avanzando. Uno de los, quizá los resultados menos positivos es que no tuvimos textos, no se acordaron textos en cuanto a la transición justa. Tampoco en materia de mitigación hubo avances significativos. Se rechazaron los textos porque, bueno, pues porque no eran suficientemente ambiciosos y no reconocían de manera adecuada bueno, ese resultado importante de Dubái en el cual hablábamos de dejar atrás, ¿no? De transicionar para dejar atrás los combustibles fósiles. Con lo cual, luces y sombras, imprescindible pero insuficiente. Creo que es importante resaltar que aunque el resultado de financiación haya sido criticado, solo 2 países en principio, la India y Nigeria, registraron objeciones formales al texto del NCQG, pero la India es un país fundamental y tendremos que ahondar en estos temas a futuro. Dejarlo por el momento aquí, encantada de andar en cualquier otro tema. Gracias. Muchísimas gracias, Lara. Antes de pasar a otras preguntas, quiero un poco hacer intervenir al chat. Mirando las preguntas y los comentarios que ya han salido, veo uno que habla de financiamiento privado y creo que es perfecto para hacer el enlace entre vosotras dos. El comentario dice que si se habla de que un 50% o más debe ser financiamiento privado, ¿qué estrategias están siguiendo los actores financieros privados en la región de América Latina y qué tipos de estrategias se pueden comentar? El acuerdo final no dice que un 50% o más debe ser financiamiento privado, sino que insiste en la importancia de grants de financiación pública, sobre todo para la adaptación y las pérdidas y daños, ya que son 2 temas que atraen menos al sector privado, digamos. Pero Teresa, Lara, tal vez queréis comentar un poco esas estrategias y qué existe desde el sector privado. Bueno, yo quiero reforzar lo que dijo Lara justamente con respecto al artículo 6 y al mercado de carbono. O sea, efectivamente el mercado de carbono va a ser un movilizador de finanzas y un movilizador de inversiones que para países como Latinoamérica es tremendamente valorado, ¿ya? O sea, algunos países, por ejemplo, tienen impuesto al carbono y logran levantar cierto financiamiento a través de eso, pero incluso algunos que levantan financiamiento a través del impuesto al carbono no necesariamente pueden direccionar esa recaudación a resolver o compensar situaciones de externalidades negativas del cambio climático. Por ejemplo, en el caso de Chile, el dinero de un impuesto al carbono se va a las arcas fiscales generales. Entonces es muy difícil. Por suerte ahora tenemos un sistema de offsets donde tú en vez de pagar el impuesto puedes hacer el offset y por lo tanto direccionar financiamiento directamente a combatir el cambio climático, por ejemplo, ¿ya? Para reducir emisiones.
pero en el fondo acá el movilizador de finanzas es fundamental. O sea, países, por ejemplo, como Paraguay, que viven de lo que es la agroindustria y en particular, ¿cierto?, la producción bovina, no pueden pensar en un impuesto al carbono y por lo tanto, porque es muy complicado para su economía local, ¿cierto? Pero las inversiones de eficiencia, de desarrollos tecnológicos, innovación, etcétera, a través del artículo 6, sea el artículo 6.2 o 6.4 que se abre ahora a través de las regulaciones que se aprueban, es sumamente importante, ¿ya? Entonces son posibilidades reales de movimiento, de financiamiento. Entonces yo creo que acá hay un tema de oferta y demanda. Yo creo que lo que permite justamente esta claridad con respecto al poder ocupar el artículo 6.2 es que se va a poner sobre la mesa, bueno, ¿qué más podemos hacer en términos de mercado del carbono? Porque hasta ahora solamente se estaba trabajando con el 6.2, que eran acuerdos bilaterales entre países, pero ahora se abre la posibilidad y por lo tanto es muy importante porque los países van a poder contar con estos elementos, ¿ya? Hacia también alinearlos con sus NDC, porque en el fondo lo que yo reduzco y vendo a través del artículo 6 no lo voy a poder utilizar para mi NDC en particular. Entonces, para Chile, por ejemplo, eso ha sido un tema, ¿ya? El definir en qué sectores sí se puede trabajar con el artículo 6, en qué sectores no se puede trabajar porque se van a quedar para la NDC, o también, acá hay que ser creativo, creo yo, qué sectores se puede compartir las reducciones, ¿no? Porque en el fondo si uno tiene un problema de falta de tecnología, falta de inversión, etcétera, compromisos con NDC, pero también otros países que son los demandantes, por eso hablo oferta y demanda, también tienen mayores tecnologías, mayor inversión, etcétera, quizás se pueda compartir. Chile está evaluando, por ejemplo, ciertos sectores, compartir las reducciones, que cierto porcentaje vaya hacia la NDC y cierto porcentaje se pueda transferir, ¿cierto?, vía artículo 6 a los otros países. Entonces, nuevamente creo que el rol de la finanza es claramente fundamental. Otra cosa que es importante y que sale un poco de la COP, pero creo que para movilizar financiamiento es clave, es lo que es la taxonomía verde, ¿ya? Europa está mucho más avanzado que Latinoamérica, por ejemplo, en lo que es el desarrollo de una taxonomía verde. Algunos países de la región ya han desarrollado taxonomía verde. Chile está en su proceso de desarrollo y yo creo que eso es fundamental para poder facilitar este financiamiento verde. O sea, los inversionistas necesitan poder comparar alternativas, necesitan poder tener certeza de lo que están invirtiendo efectivamente es verde, es sostenible y por lo tanto la existencia de una taxonomía verde que sea específica a los países, pero comparable y homologable, ¿cierto?, con otras taxonomías, es clave también para atraer inversión. Lo dejo ahí por mientras. Gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Lara, ¿quieres complementar un poco sobre esa idea de financiamiento y lo que están haciendo los países, los gobiernos para incentivar el sector privado? Sí, pues simplemente por comentar, apuntar que en la NDC actual de la Unión Europea no se contempla, es decir, la que cumple en 2030, no se contempla el uso de este mecanismo internacional de comercio. Tenemos, por supuesto, nuestro mercado europeo de emisiones y, como decía María Teresa, tenemos esa taxonomía que, bueno, no es la primera, porque la primera fue la China, pero es fundamental a la hora de intentar alinear los flujos financieros con los compromisos climáticos. En el texto del acuerdo del NCQG se habla también de, aparte de mencionar específicamente estas fuentes alternativas, se habla también de tener un entorno que ayude y un mejor acceso a la financiación. Entonces, la conversación quizá es más amplia y cómo se puede ayudar en esa reforma del sistema financiero internacional, de suerte que bueno, pues la financiación fluya y podamos cumplir con ese objetivo primero de los 300.000, que no se indica que sea simplemente de fuentes públicas, sino fuentes públicas, privadas y alternativas, y
a más con ese objetivo del 1,3 billones. Genial, gracias. Veo que en el chat el tema de financiamiento lleva muchísimo interés, es un temazo. Como lo ha explicado muy bien Lara, es un proceso que va a seguir en todos tipos de negociaciones. También se va a hablar en las reuniones de la Organización Mundial de Mercado. Se está hablando en el G20, en el G7. Se hablará también en la COP30, así que compartimos todas las debilidades y los desafíos que estáis compartiendo en el chat. Pero creo que por el momento vamos a dejar un poco de lado la financiación y quiero hacer otra pregunta que he visto en el chat antes de volver a mi orden, porque creo que es una pregunta súper importante que tenemos que tratar ahora, porque si no, ese webinar no tiene valor. La pregunta es, ¿merece la pena continuar asistiendo con voces críticas a las siguientes COP? Si no hablamos del interés de las COP, no podemos ya parar el webinar. Entonces, María Teresa, por favor. Yo creo que es una súper buena pregunta, pero claro, la respuesta es compleja. Las COPs, acá tenemos un tema económicamente hablando súper claro, ¿cierto? Que tenemos un problema que afecta a todo el mundo y no existe una legislación o una política que sea capaz de afectar a todo el mundo. Tenemos el Acuerdo de París, pero es un acuerdo voluntario entre las partes. Entonces, yo no puedo obligar a ningún país a pertenecer, a cumplir, etcétera. De hecho, estamos viendo lo que mencionaba Lara con respecto a Estados Unidos. Estados Unidos ha entrado, ha salido, ha vuelto a entrar, etcétera. Y esto tiene mucho de teoría de juegos, de acción colectiva, de problema, problema real que significa, ¿cierto?, llegar a consensos y a trabajar en las negociaciones. Yo creo que es una pregunta, de hecho, que ha salido bastante en la prensa, ¿ya? ¿Vale la pena las COPs o no? Pero la pregunta yo se las devuelvo un poco y les digo, ¿y si no es esto, qué? O sea, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que acá hay dos esfuerzos muy claros. Hay un esfuerzo colectivo, de acción colectiva, que no se puede eliminar y no se puede parar, tiene que seguir, tenga poca ambición, mediana ambición o alta ambición. O sea, ojalá que sea lo más alta posible y eso es lo que hay que trabajar para buscar maneras, ¿ya? Por eso es tan importante y partí mencionándolo el liderazgo de UK y de Brasil con respecto a sus NDC. Esos roles de liderazgo, cuando tú tienes acción colectiva, son tremendamente importantes. Entonces, el hecho de que Trump haya salido electo en Estados Unidos debilitaba esta situación y era más importante que nunca que otros países tomaran el liderazgo. Dicho eso, creo que la bajada a los países donde tú ya puedes hacer un enforcement de una ley es bien distinto, ¿ya? O sea, yo ahí puedo obligar, puedo pasar multas, puedo dar incentivos concretos. Entonces, acá hay un trabajo a dos niveles. Hay un trabajo entre países donde existe el riesgo de lo que en economía se habla, los problemas de la acción colectiva, ¿cierto? Pero tiene soluciones, pero requiere generar incentivos importantes, requiere que todos ganen de alguna manera para que todos quieran participar, se requiere de estos liderazgos, etcétera. Y por otro lado, el trabajo a nivel de los países, ¿ya? Ahora, como existe esta debilidad de lo que son las acciones colectivas, también por lo mismo es que el rol del sector privado es tan importante, ¿ya? Porque el sector privado finalmente va, en cualquiera de todas las situaciones que resulte va a ser afectado, ¿ok? Sea más, menos, poco, siempre va a estar afectado. Y por lo tanto, el trabajo del sector privado, ¿ya? Es muy importante. De hecho, el trabajo del sector privado uno puede decir que tiene un ritmo distinto a lo que son los gobiernos. O sea, el gobierno puede cambiar de color, cambiar de estilo, etcétera, pero el sector privado, si bien necesita las señales del sector público, tiene una hoja de ruta más o menos direccionada de otra manera. Entonces, yo diría, no podemos prescindir de las COPs. Las COPs tienen que seguir, ojalá que sean lo más ambiciosa posible. Sin embargo, yo creo que acá también hay un tema, y lo conversaba en la COP, se pueden mejorar, ¿ok? Acá hay un tema de que las COPs
pasan de presidencia en presidencia entre un año y otro, ¿ya? Y yo creo que eso es un trabajo difícil, porque tienes un país que no tiene posibilidad de un periodo de learning, de aprendizaje, ¿ok? Fue una excepción cuando tuvimos la pandemia, de hecho fue una situación bien particular para Chile con UK, porque la presidencia de Chile duró 2 años, producto de la pandemia, no hubo COP, etcétera. Entonces lo podemos decir un poco desde adentro, que fue bueno. Fue bueno ese periodo de aprendizaje en donde coincidieron mucho el trabajo de UK con el de Chile. Entonces quizás eso se puede mejorar, ¿ya? Se puede mejorar porque siempre sabemos quién es el próximo presidencia en la COP y ya tiene que estar trabajando y no tiene posibilidad de aprender. Entonces quizás debiéramos pensar a más largo plazo y decir, ¿sabes que tenemos que tener claridad 2 años plazo y tiene que haber un periodo de transición entre las presidencias de modo de poder desarrollar mejor el trabajo? Yo creo que ese tipo de cosas se tienen que analizar, poner sobre la mesa y ver cómo mejorar. También cómo se relacionan las COPs con los bancos multilaterales, por ejemplo, también es un tema que se puede conversar, pero yo creo que las COP, nos guste o no nos guste, tienen que seguir porque es la única instancia de un trabajo colaborativo a nivel de países, así como lo es el G7, el G20, etcétera, ¿ya? Y por otro lado, el trabajo a nivel de los países que tiene otro formato muy distinto, porque ahí sí puede haber, ¿cierto?, una legislación y uno puede hacer todo lo que es el enforcement y cumplimiento de manera paralela, pero no podemos prescindir de las COPs. ¿Y tú, Lara? ¿Puedes seguir dando mensajes de optimismo y de fortalecimiento de las COP? Bueno, yo creo que es interesante pensar a nivel histórico, ¿no? Si nos retrotraemos a 2015, a antes de la adopción del Acuerdo de París, estábamos en una senda de emisiones que estaban en el entorno de los 4 grados, 3 largos, 4. Ahora seguimos sin estar alineados con los objetivos del Acuerdo de París, estamos más cerca de los 3 que de los 2 y desde luego muy lejos del 1,5 grados, pero este ejercicio colectivo tiene un impacto en qué es lo que luego pasa a nivel nacional. Desde 1994 se han multiplicado por más de 20 las iniciativas legislativas y ejecutivas de acción climática a nivel global, según nos dice el Grantham Research Institute de la London School of Economics. Es decir, que estos espacios sirven para dar una indicación de hacia dónde vamos con la acción climática concertada a nivel global. Y además es el espacio donde todo el mundo tiene una voz, donde si los países, si los pequeños estados insulares, si la India, si Nigeria están en desacuerdo, si la Unión Europea, si AILA, que está en desacuerdo con una decisión, esta decisión no sale adelante. Es decir, se da voz a los países como quizá no se dé en ningún otro foro y eso tiene un valor a nivel de inclusión y de justicia procedimental y sustantiva que no vemos en otros foros. Entonces, el valor es esa señalización, esa capacidad de reducir de manera colectiva las emisiones acercándonos a nuestros objetivos y esos elementos de justicia e inclusión que no tenemos o no tendríamos en otras circunstancias. Muchísimas gracias. Creo que era necesario hacer ese repaso, ¿no? De por qué las cumbres sirven a pesar de todos los problemas y desafíos que encontramos. Ahora sí que quiero volver a mi agenda inicial con una pregunta sobre las acciones claves que tenemos que implementar sí o sí para cumplir con los compromisos de la COP29 antes de la COP30. Lo que quiero, dicho de otra manera, es que nos deis deberes. ¿Qué tenemos que hacer y quién lo tiene que hacer? Teresa. Bueno, voy a hacer un poquito majadera, pero nuestro deber ahora es la NDC.
¿ya? Es trabajar la NDC, o sea, como países es nuestro deber, responsabilidad, oportunidad también, son oportunidades de desarrollo. Acá es una hoja de ruta de desarrollo industrial de los países y una ruta de inversión. Entonces, acá nos tenemos que sentar todos, cada uno en su país, para ver estos temas, revisar la NDC de manera con mucha conciencia, con mucha ambición, pero no solamente ambición, acá no hay una disyuntiva entre desarrollo económico y ambición climática, estos están absolutamente alineados, por eso hablo de una oportunidad. Entonces, acá esto es lo que viene. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Y cómo hago la bajada a nivel de país? ¿Cómo hago la bajada a nivel sectorial de la economía? ¿Ya? ¿Cómo el sector público se compromete a reforzar ciertos temas en particular, ¿cierto? Con señales claras, con financiamiento? Se ha hablado mucho y eso es otro elemento que quiero marcar, lo que son las finanzas híbridas, ¿cierto? O sea, ¿cómo hago el de-risking? Disminuir el riesgo para las inversiones. Ese es un rol del Estado. ¿Cómo comparto el riesgo, por ejemplo, para facilitar estas inversiones? Muchas de las inversiones, o sea, para empezar, las soluciones en general para combatir el cambio climático existen, tecnológicamente hablando. ¿Ya? El tema es que hay algunas que, claro, requieren grandes niveles de inversión y que tienen niveles de riesgo más altos y también son más desconocidas. Entonces, acá, por un lado, ok, sí, tengo que seguir desarrollando innovación y tecnología, pero por otro lado, cuando ya existen, también tengo que lograr implementarlas, tengo que lograr materializarlas. Y ese rol de los gobiernos para poder facilitar estos temas es clave, ¿ya? Pero acá la tarea es clara, o sea, sentémonos en cada país a revisar las NDC, ver cómo venían, porque muchas de las NDC, o sea, de hecho hay gráficos bien interesantes que se pueden ver, ¿cierto? Cómo con las NDCs actuales, si llegamos o no llegamos al Acuerdo de París, en general no llegamos, pero después hay otro gráfico que dice, bueno, qué grado de cumplimiento han tenido las NDCs que se han mostrado, y estamos todos mal en general, o sea, estamos más lejos de la ambición, y ahora nos toca revisarla y ser más ambiciosos. Entonces, es un ejercicio que realmente hay que tomarlo muy a conciencia, eh, como una revisión importante, pero también como una oportunidad de desarrollo de los países. O sea, ¿qué queremos hacer como país? Por ejemplo, para Chile, el tema de seguir con el desarrollo de las energías renovables, explotar los minerales críticos, pero cuidando, ¿cierto? Que sea una transición justa no solamente para el mundo, sino que también para Chile, es un tema tremendamente importante. O sea, no queremos que la explotación de nuestros minerales críticos signifique solo costos para nosotros y beneficios para otros, entendiendo que, por supuesto, que necesitamos de esos minerales críticos para la transición, tanto a nivel chileno como a nivel internacional. Entonces, yo creo que eso es un tema clave. Y otro tema clave que no hemos conversado, que quería poner sobre la mesa, es el rol de las pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Acá, cuando hablamos del alcance 3, por ejemplo, ¿cierto? Que es las emisiones de carbono que vienen desde la cadena de valor, por ejemplo, tenemos una cantidad de empresas pequeñas y medianas que no entienden el tema, que no tienen la capacidad financiera de hacerse cargo de la situación, etcétera. Y yo creo que ese es un objetivo que a nivel mundial hay que fijarse, pero también a nivel local, ¿ok? Y de nuevo, el hacerse cargo de las empresas medianas y pequeñas sin cambio climático es una preocupación. Con cambio climático es una preocupación incluso mayor. Y de nuevo es una oportunidad, o sea, estas empresas pueden ser parte de la solución, van a tener posibilidades de desarrollo, de nuevos empleos, de nuevos desarrollo económico, etcétera, pero hay que permitirles hacer este despegue, ¿ok? Y por lo tanto, las finanzas climáticas tienen que ser capaces de llegar a estas empresas, a los proyectos que ya están levantando, a las áreas que se están desarrollando, etcétera. Gracias. Muchísimas gracias. Son muchos deberes, pero espero que podamos cumplir con todo. Lara. Pues en cuanto a en cuanto a los compromisos determinados a nivel nacional, creo que es importante tener en cuenta que la Unión Europea no va a cumplir con el objetivo de presentarlo en el 10 de febrero.
China probablemente lo presente también más tarde. Esto responde pues en China la presentación de su plan quinquenal número 15 probablemente. Entonces, bueno, las recomendaciones de los expertos es esperemos a que tengamos ese plan quinquenal para luego tener una NDC más, bueno, más precisa. Se espera que China tome como parte de esta ventana de oportunidad que tristemente se abre porque esperamos que, bueno, así lo ha anunciado, que Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, pues unos liderazgos más distribuidos. Ahí China ha dicho que trabajará con todo el mundo y que está dispuesta a tomar un rol más activo. Creo que el tema del liderazgo distribuido va a ser esencial a la hora de presentar estos NDCs más ambiciosos. Ahí la Unión Europea ha sido tradicionalmente un líder direccional con unos objetivos ambiciosos en general, con margen de mejora, por supuesto. Tenemos dentro de la Unión Europea que negociar primero ese objetivo de descarbonización a 2040 para luego presentar la NDC a 2035. Se espera, podría haber sorpresas, pero se espera que por lo menos hasta finales de la primera mitad o incluso justo antes de la COP de Belém no podamos presentar esa NDC. Eso obviamente va en detrimento de ese papel tradicional de liderazgo direccional de la Unión Europea, pero en esas circunstancias son en las que nos encontramos. Es importante también volver al tema de la mitigación y avanzar de cara a la COP30. Otro de los elementos clave que se mencionaron, entre otros espacios en el pabellón de Irena, es cómo nos preparamos en capacidades y en habilidades para multiplicar por 3 las renovables y duplicar por 2 la eficiencia energética, es decir, los skills for tripling, ¿no? Estas capacidades para triplicar. Creo que esto es un elemento que sin estar necesariamente en las negociaciones es algo que va a ser absolutamente esencial para poder llegar a nuestros objetivos y que recojamos esos, bueno, en los acuerdos, ese dejar atrás los combustibles fósiles y ese triplicar y ese duplicar que ya teníamos saliendo de Dubái. Otro de las iniciativas interesantes que se presentaron en la COP de Bakú fue esta iniciativa global de taxonomía, que no pretende que haya solo una taxonomía, sino que haya bueno, pues unos principios compartidos y adecuados a las distintas regiones, ¿no? Bueno, pues podríamos ver elementos en este sentido. Se espera también un liderazgo mucho más fuerte de la presidencia de Brasil en la COP de Belén que hemos tenido en la COP de Bakú. Con textos que se presenten antes, con negociación más inclusiva. Yo creo que esto va a jugar un papel importante. Y, por otro lado, un elemento que es de creciente importancia, que es cómo no solo las pequeñas y medianas empresas, sino también los gobiernos subnacionales pueden contribuir a esas NDCs, ¿no? Se espera que además pues, cobre más importancia la naturaleza en la COP30. Y bueno, yo creo que son algunos de los elementos que podríamos esperar de aquí a final de año, ¿no? Genial, muchísimas gracias. No podemos hablar de un post-COP sin tomar el tiempo de hablar de esa cumbre en Brasil, que será el próximo noviembre, si no me recuerdo mal. Ahora mismo no tengo las fechas, pero serán esas 2 semanas de noviembre en Belén, se supone. Y al inicio se hablaba de la COP30 solo en positivo, en clave de positivo, destacando, como lo has hecho, Lara, las oportunidades para América Latina, para las comunidades locales, para la biodiversidad y otros temas sumamente importantes en América Latina. Pero ha venido la COP29, hemos visto unas negociaciones muy complejas en un contexto geopolítico difícil.
y que no se prevé arreglar desde aquí la COP30. También hemos visto cuestiones sobre el multilateralismo, sobre el grado de emisión, sobre la mitigación, sobre la brecha entre países del norte y del sur global. Hemos visto el resultado de esa COP y unas noticias sobre la expansión de los combustibles fósiles en Brasil. Con todo eso, mi pregunta sería sin caer en un fatalismo o un negativismo, ¿qué podemos esperar de Brasil? Y sobre todo, ¿qué debemos hacer para que eso ocurra? María Teresa. Bueno, Lara lo mencionó, ¿no? Un poco el rol de liderazgo de Brasil va a ser muy distinto al que tuvimos en la COP de 29, ¿ya? Ya lo hemos venido escuchando, por algo se va a hacer en Belén, porque Belén es la Amazonía y se quiere relacionar mucho el tema de la naturaleza, biodiversidad con la crisis climática, como un fenómeno que la solución va a beneficiar a ambos y el problema está perjudicando a ambos. Creo que es clave, creo que también lo mencionó Lara, de ir trabajando los acuerdos con mayor anticipación. O sea, no se puede dejar todo para las 2 semanas COP, es muy poco tiempo, acá hay un trabajo y por eso yo decía este tema de una presidencia que tiene que aprender con una bola de fuego más o menos en las manos y que no sabe cómo manejarla y no hay tiempo. ¿Ya? Yo creo que Brasil tiene más experiencia, de hecho acaba de ser sede, ¿cierto?, del G20. Yo creo que Brasil tiene más experiencia en este tipo de acuerdos, de negociaciones, etcétera. Ya viene mostrando su liderazgo. Yo confío en que se va a avanzar más durante el año, más que dejar temas en pendiente y apostar todo a la COP. Yo creo que eso es un error grave. Creo que también los mismos compromisos que tenemos van a ir marcando esa pauta, o sea, el hecho de que los países tengan que presentar la NDC, te fijas que tengan que presentar sus planes nacionales de adaptación, todos estos compromisos que tienen deadlines claros van a ir ayudando también a esta construcción. El tema de la transición justa es un tema que también es muy latinoamericano, ¿ya? Nosotros en Latinoamérica sentimos que somos muy vulnerables al cambio climático, de distinta manera a lo largo del territorio, y que también somos muy parte de la solución, pero no queremos quedarnos solo con los costos, queremos que haya inversión, que haya movimientos de capitales, que haya compensación, etcétera. Entonces, yo creo que esas discusiones están muy candentes, tienen que ocurrir y ojalá que vayan ocurriendo durante el año y no se quede hacia el final. Tengo confianza en Brasil. Latinoamérica, desde Chile lo vemos, venimos trabajando ya. Nosotros, de hecho, somos parte y lo lanzamos justamente en el pabellón de España, ¿cierto? La red empresarial iberoamericana para un crecimiento verde. Tenemos claro que el rol del sector privado es fundamental, pero también tenemos claro que tenemos que trabajar de manera colaborativa, ¿ya? Compartimos muchos de los problemas, pero también compartimos muchas de las posibilidades de desarrollo. O sea, por ejemplo, en lo que es energía renovable, no convencionales y energías renovables en general. O sea, Brasil es un líder en energías renovables, o sea, en lo que es hidroelectricidad desde histórico, ¿te das cuenta? Y en energías renovables de viento y sol, muchos, Chile siendo uno de los países, pero muchos de los países tenemos experiencia y hemos avanzado, etcétera, pero también tenemos problemas reales. Tenemos problemas en lo que es el uso del territorio, en lo que es valor compartido, en los sistemas de transmisión, ¿ya? También hay un tema, ¿cierto?, de las baterías. O sea, tenemos problemas que no solo son regionales, sino que son mundiales, pero hay que ir avanzando. Creo que esta alianza también para lo que son las energías renovables que está liderando UK también es clave, ya donde Chile forma parte, si no me equivoco, Brasil también debiera, bueno, fue firmado en Brasil, así que no tengo duda que Brasil también. Y entonces, este trabajo durante el año
va a ser muy clave ya para el resultado final. Entonces, también esa es una lección importante. No bajemos la guardia. Esto no se acabó porque se acabó la COP. Ok, descansamos una semana. Bien, manos a la obra. Hay que seguir trabajando. Muchísimas gracias. Es verdad que las cumbres del clima no duran solo 2 semanas, pero que ya la COP 30 ha empezado el 22 de noviembre. Lara. Sí, pues simplemente por quizá ampliar y completar, hablando de esos liderazgos climáticos más distribuidos, ¿no? Y pensando en cómo se puede fortalecer esa alianza entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, resaltar el potencial papel de la nueva Agenda Unión Europea-América Latina, también el papel de redes institucionales y de intercambio como la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático, que han proporcionado pues desde hace 20 años, porque también se cumplía el 20 aniversario de la RIOC, ese espacio de entendimiento y de acercamiento, liderado, entre otros, por España, y de esa red empresarial que se presentó, ¿no? Y que nos comentaba María Teresa en el pabellón de España. El acercamiento también puede producirse en el ámbito de la transición justa. Ahí, por ejemplo, Colombia y España tienen innovaciones interesantes, innovaciones a nivel de gobernanza. En España, por ejemplo, tenemos esa transición justa, ese instituto de transición justa, esos convenios de transición justa, la asignación de fondos de los planes de recuperación a la transición justa, bueno, que pueden animar a que esta agenda y estos acuerdos que no han salido ahora en la COP29 de Bakú, pues bueno, se refuercen, ¿no? Además de las alianzas de renovables bueno, y el aumento de esas capacidades. Se espera, desde luego, yo creo que la expectativa es positiva con respecto a la presidencia de Brasil, como hemos comentado, y bueno, y habrá que ver en el informe de síntesis que presentará la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático cuál es la brecha con los NDCs que se presenten hasta, normalmente se analizan los NDCs hasta septiembre. Este año, desde luego, el informe de síntesis lo que nos decía es que si se implementasen los compromisos que había encima de la mesa hasta septiembre de 2024, estaríamos en 2030 en una reducción de emisiones del 2,9% en comparación con las emisiones de 2019, cuando lo que nos dice la ciencia es que tendríamos que estar en un menos 43%. O sea que la brecha sigue siendo muy significativa y desde luego la acción necesita acelerarse si queremos limitar los peores impactos del cambio climático. Muchísimas gracias a vosotras dos. Hemos tenido toda esa lluvia de ideas y acciones sobre cómo podemos acelerar la acción. Habéis hablado de todo, desde la financiación hasta la CNDC, del mercado 6, del artículo 6, perdona, con los mercados de carbono, hacia el contexto geopolítico. Creo que con eso tenemos una imagen muy amplia y muy precisa de lo que ha ocurrido en la COP29 y del trabajo que nos queda por adelante. Y ya para concluir, por una vez que podemos cerrar un encuentro con interacción y no con retraso, voy a aprovechar, dejaros con esos 3 minutitos. Solo quería compartir que desde Envision COP, como cada año, hacemos un informe donde más bien que solo hablar de los resultados de una cumbre, hacemos un análisis de la trayectoria de las cumbres desde la COP26. Entonces, la idea es de tener una especie de imagen sobre cómo vamos y lo que significan las cumbres del clima al final, mostrando que sí que sirven. Así que en las próximas semanas compartiremos eso. Gracias a todas las personas que han compartido ideas, preguntas, reflexiones en el chat. Fue un placer
encontraréis esa grabación con el contacto de las dos panelistas, si lo quieren, en el próximo envío de boletín. Y sin más, María Teresa y Lara, os dejo despediros en una frase, tal vez haciendo vuestro último llamamiento a la acción. Ser muy ambiciosos con la NDC, y creo que un tema que no hablamos, solo lo pongo en la mesa para que lo tengamos presente en la NDC, es el metano. El metano tiene que ser parte de la solución, el hacernos cargo del metano y con el involucramiento del sector privado. ¿Y Lara? Pues, construyamos sobre el balance mundial, aprovechemos que hay un objetivo global de financiación para enfrentarnos a unas NDCs que tienen necesariamente que estar alineadas con el objetivo del 1.5. Perfecto. Muchísimas gracias a vosotras dos y a todas las personas presentes. Que tengáis un buen fin de día. Adiós. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Adiós. Chao. Chao, Chao. chao.